En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio sobre ecuaciones exponenciales. Recordemos todos qué criterios aplicamos para resolver dichas ecuaciones. El primero menciona, recuerda que a bases iguales, exponentes iguales. Y el segundo trata de formar analogías, ¿cierto? A ver, recordemos ambos criterios con dos ejemplitos. A ver, mira por acá. Imagínate que al final de este ejercicio resulte lo siguiente. 3 elevado a la x igual a 3 elevado a la quinta. ¿Qué criterio aplicarías para este ejemplo? Se nota pues que las bases son iguales. Por el primer principio, los exponentes también deben ser iguales. Entonces, si al final del ejercicio llegas a esto, vas a aplicar el primer criterio. ¿Qué nos dice? A bases iguales, los exponentes deben ser iguales. Por lo tanto, 3 con 3 y x debe ser igual a ¿cuánto? X debe ser igual a 5, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso aplicamos el criterio de bases iguales, exponentes iguales. ¿Y cuándo se aplica el segundo criterio? Imagínate que al final de este ejercicio resulte lo siguiente. A ver, en este caso no podemos decir que de antemano que las bases son iguales. Entonces, ahí podemos aplicar el principio de la analogía. ¿Por qué? ¿Qué modelo tenemos en el miembro izquierdo? Tenemos que la base, el exponente y el siguiente exponente son iguales. Por lo tanto, en el miembro derecho trataremos de formar ese modelo. Al final resultó que ambos modelos son iguales. Entonces, acá se puede decir que ambos son parecidos, ¿cierto? Encaja, mira, la base con la base, el exponente con el exponente y esto es igual a esto. Por lo tanto, en este ejercicio se puede decir que x es igual a ¿cuánto? En este ejercicio se puede decir que x es igual a raíz de 3. Entonces ya podemos intuir qué criterio aplicamos en ambos ejemplos. Bueno, en este caso ya sabemos que el primer criterio y en el siguiente es el criterio de las analogías. Entonces, dime, ¿qué criterio aplicarías para resolver este ejercicio? De hecho que vamos a aplicar el segundo criterio, ¿cierto? El principio de las analogías. Entonces trataremos de formar modelos similares. A ver, modelos similares usualmente se toma como modelo donde está la incógnita. En este caso la incógnita se encuentra en el primer miembro, en el miembro de la izquierda. Trataremos de formar que la base y el exponente sean iguales. ¿Dónde, profesor? Acá, en un cuarto. ¿Cómo? Aplicando leyes de exponentes, transformando esto en lo que deseamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, acomodando el segundo miembro como una potencia de modo que la base y el exponente sean iguales. ¿Siempre se va a hacer así? No, en esta ecuación sí, lo vamos a tratar de hacer así. A ver, notamos que el 4 pues es una potencia de 2. Entonces, si es una potencia de 2, ¿cómo lo podemos expresar? Lo podemos expresar del siguiente modo, ¿cierto? A ver, todos de acuerdo que esto de acá simplemente hemos tocado al miembro derecho. El 4 lo hemos expresado como 2 al cuadrado. ¿Ya tenemos el modelo de la izquierda? Todavía no. Pero esto de acá, ¿de dónde proviene esto que está acá? A ver, ¿no es cierto que esto que está acá proviene... A ver, proviene esto que está acá, proviene de lo siguiente. A ver, ¿no es cierto que esto proviene de un exponente negativo? Sí. Si tú operas el que está acá, 2 a la menos 2 resulta esto. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, qué bonito. Ya tenemos que la base y el exponente son iguales. ¿Todos de acuerdo que la base y el exponente son iguales? De hecho que no, porque la base es 2 y el exponente es menos 2. Y la idea es formar que ambos sean iguales. A ver, en este caso pues el ejercicio era un poquito con truco. Algunos llegan hasta acá y ahí nomás se plantan. A ver, para esto entonces, ¿qué debemos recordar? Debes recordar lo siguiente. A ver, esta pequeña explicación que te voy a colocar por acá. Debes recordar que cuando tenemos un exponente par, por ejemplo, a ver, con un ejercicio sencillo lo vas a entender mejor. 2 al cuadrado ¿es igual o no es igual a menos 2 elevado al cuadrado? De hecho que son iguales. Ambos resultan ¿cuánto?
4. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque los exponentes son pares. En este caso el exponente es par. ¿Y por qué, profesor? Porque si el exponente par indica que la base se va a multiplicar un número par de veces. Y si el signo es negativo, se multiplica un número par de veces, por ejemplo, 2 veces. ¿Menos por menos cuánto da? Más, ¿cierto? Entonces, si el menos se multiplica un número par de veces, siempre va a resultar positivo. Entonces, ¿qué podemos concluir de este ejemplo? A ver, si el exponente es par, no importa si la base es positiva o negativa, siempre el resultado va a salir ¿qué? Positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, concluimos lo siguiente. No importa si la base es positiva o negativa. Cuando está afectada por un exponente par, el resultado siempre es positivo. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Para qué nos va a servir entonces este ejemplo? Para hacer el siguiente arreglo. A ver. Notamos que el exponente es par, ¿cierto? El exponente es par, claro, 2 es par. Entonces, ¿cómo lo podemos transformar esto que está acá? De hecho, que debemos hacer el siguiente artificio o arreglo. ¿No es cierto que si el exponente es par, este 2 que está acá, se puede o no se puede expresar como menos 2? A ver, ¿son iguales, sí o no? De hecho que sí. Claro, es como acá. 2 a la menos 2 será igual a menos 2 a la menos 2. ¿Este resultado que sale positivo o sale negativo? De hecho que esto de acá va a salir positivo. De hecho que esto también va a salir positivo, ¿cierto? Entonces podemos decir que ambas expresiones son iguales. ¿Para qué nos va a ayudar este ejemplo? De hecho que esto es lo que está acá. Entonces, si esto de acá es lo que está acá, entonces lo podemos expresar, ya en el ejercicio podemos expresar del siguiente modo. Ahí está. Aplicando lo que está acá. Acá lo podemos explicar en el miembro derecho como menos 2 elevado a la menos 2. ¡Qué bonito, profesor! Ya tenemos que la base y el exponente son iguales. ¿Similar modelo al de la izquierda? Sí, profesor. Entonces, podemos concluir que x es igual a ¿cuánto? A ver, todos a una sola voz podemos concluir que x es igual a ¿cuánto? A menos 2.